Profesora, buenas tardes. En esta oportunidad mi nombre es Daniela Escalante Domínguez. Voy a tocar el tema de la sesión 12, el cual son trastornos bipolares y otros trastornos del estado de ánimo del adulto mayor, en donde primero vamos a dar un pequeño concepto acerca de lo que son trastornos bipolares y luego vamos a hablar de cómo afecta directamente a los adultos mayores. Primeramente, el trastorno bipolar, también conocido como la depresión maníaca, es una enfermedad mental que incluye episodios de manía y también de depresión. Esta enfermedad causa cambios drásticos de altos y bajos de temperamento, de sentirse extremadamente deprimido a sentirse con un temperamento normal y entre esos cambios. La bipolaridad. Este trastorno comienza en la adolescencia y durante la adultez temprana y continúa a través de toda la vida. O sea, su tratamiento es a largo plazo. Aunque el trastorno puede ser debilitante para el paciente, es también una de las enfermedades mentales más tratables y de tal manera que el paciente puede llegar a tener una vida normal. La combinación de la medicina y de la psicoterapia ayuda en la mayoría de las personas con esta enfermedad a que regresen a su vida normal, alegre y gratificante. Los factores etiológicos, en realidad esta es solo una deficiencia neuroquímica o un factor genético, o de repente tiene que ver con el contexto familiar. Contestaremos estas preguntas hablando primero sobre lo neuroanatómico, que viene a ser cómo funciona esta enfermedad en el cerebro. En este trastorno intervienen el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, los ganglios basales y también parte del sistema límbico. También se ha demostrado que el hipocampo también de alguna manera interviene y puede tener ciertas funciones las cuales contribuyan a este trastorno. Se ha relacionado también con cambios estructurales en el área del cerebro. Ahora, la conexión genética. Esto no ha sido determinado en sí. Sin embargo, muchos estudios muestran que el del 80 al 90% de las personas que sufren esta enfermedad tienen parientes con algún tipo de depresión. Es también posible que las personas puedan heredar la tendencia a desarrollar esta enfermedad. Y ello conlleva a que el causal sean los factores ambientales, su alrededor, lo que lo rodea y el aprendizaje. Otras investigaciones sugieren que esta enfermedad puede ser causada por un desequilibrio bioquímico, lo cual altera el ánimo de la persona. Este desequilibrio de neurotransmisores y de hormonas provoca problemas, los cuales son químicos en el cerebro que actúan, que alteran los neurotransmisores, los cuales son mensajeros de las neuronas. Las teorías epidemiológicas. Existe una prevalencia a lo largo de la vida del 1.6% del trastorno bipolar tipo 1 y del 0.5% del tipo 2. La prevalencia del trastorno bipolar en personas mayores de 65 años es del 0.1% al 1%. Las mujeres suelen ser, no son víctimas, pero suele ser más frecuente ver mujeres con trastorno bipolar. Con respecto a los antecedentes familiares, algunos niños cuyos padres son portadores de trastorno bipolar tienen una alta probabilidad de desarrollar trastornos psiquiátricos. Los síntomas. Primero podemos decir que una persona con trastorno bipolar puede tener episodios maníacos y también episodios depresivos, en ocasiones también episodios mixtos.
Un episodio mixto presenta síntomas maníacos y depresivos. Estos episodios anímicos o de cambios de estado de ánimo ocasionan síntomas que duran de entre 1 o 2 semanas y algunas veces más. Durante estos episodios los síntomas duran la mayor parte del día, todos los días. Y los sentimientos son fuertes y ocurren junto con cambios de comportamiento y en los niveles de energía o de actividad, algo que pueden observar las demás personas, o sea, la gente que rodea puede notar estos cambios en el paciente. La epidemiología en los trastornos bipolares. El trastorno bipolar es una enfermedad que puede afectar aproximadamente 2 de cada 100 personas que tiene la misma incidencia en ambos sexos. El trastorno bipolar es una enfermedad cerebral en la que se producen alteraciones de los mecanismos bioquímicos que regulan las emociones y el humor. También las personas que lo padecen experimentan cambios de ánimo en la percepción de la energía y la conducta. También no se trata de una imperfección en el carácter o de su temperamento que está fallado o algo por el estilo. O también muchas veces se suele asociar a una debilidad personal, sino que esto no es algo que se pueda resolver autónomamente, o sea, por sí solo. Realmente necesita un tratamiento y necesita ayuda, ya sea de medicamentos y de psicoterapia, ya que ambos trabajan de la mano, para poder notar o para poder llegar a una mejoría para el paciente. Las subidas y bajadas son diferentes de las que experimentan la mayoría de las personas. Estas son fases de manía y de depresión que pueden llegar a ser tan graves que necesitan hospitalización del paciente. Se pueden lograr estabilizar gracias a tratamientos farmacológicos apropiados y a terapias psicológicas, como ya lo habíamos mencionado, sobre todo psicoeducativas, no solo para el paciente, sino también para las personas que lo rodean, ya sean familiares, sus relaciones personales, amigos, etc. De este modo es posible que el tratamiento contribuya de tal manera que el paciente pueda llevar una vida normal, siguiendo siempre su tratamiento. Estos cambios drásticos duran normalmente varias semanas y a veces un poco más. Estos cambios vienen a ser las bajadas o depresiones, que son sentimientos de depresión intensa y desesperanza, las subidas o manías, que son sentimientos de felicidad extrema y desesperanza, no, de felicidad extrema y euforia. También los mixtos, que es una combinación de ambos, en donde el paciente se puede sentir deprimido y al mismo tiempo tener la inquietud y el exceso de actividad de la fase maníaca. El trastorno bipolar, para especificarlo un poco más, vamos a hablar acerca de la manía. En el concepto de trastorno bipolar en sí, indica alteraciones precisas. Frecuentemente la primera manifestación es la progresiva falta de sueño. El paciente puede llegar a dormir de 1 a 2 horas y levantarse con mucha energía. El estado de ánimo alcanza la euforia, pero a menudo cuando se le lleva a la contraria o hay algo que no les gusta o les agrada, suelen mostrar irritabilidad y hostilidad. El discurso se hace rápido e incesante, suelen hablar, aumentan sus ideas, sus proyectos, su confianza en sí mismos, y esto hace que actúen de manera desinhibida. También aumentan los gastos debido a los impulsos que tienen, el deseo sexual y a veces la promiscuidad. Los pacientes pueden llegar a tomar decisiones
que puedan afectar su vida, ya sea personal o social o laboral. A veces esta euforia hace que el paciente pierda el contacto con la realidad y aparecen síntomas psicóticos, ya sean delirios o alucinaciones, que en la mayoría de casos causan una hospitalización del paciente. Los delirios comunes en los pacientes con trastorno bipolar son los delirios de grandeza y también los místicos, en donde ellos pueden creer que son personas sobrenaturales o la reencarnación de algún santo o algo por el estilo. Las alucinaciones pueden afectar los 5 sentidos y no es raro que le den y no es raro que le den importancia, una mayor importancia a lo sobrenatural o a lo mítico. Es difícil ser consciente de la naturaleza patológica de estos cambios, de modo que no se busca ayuda médica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede llegar a pensar que, o sea, para el paciente realmente todo, o sea, no es una patología, sino es lo que realmente siente. Entonces, esto puede hacer que el paciente no busque ayuda. Y es ahí donde interviene el entorno familiar, o el entorno más cercano que debe observar y debe notar estos signos que se dan en el paciente. Esto, como ya lo había dicho, puede afectar su vida familiar, social o laboral y producir separaciones, conflictos, desastres económicos y despidos. Al haberse producido una alteración de los mecanismos bioquímicos, el humor, se ven afectadas las emociones y el humor. Sin embargo, si es que esto lleva un tratamiento farmacológico adecuado, puede disminuir y hasta desaparecer. La recuperación conlleva a que el paciente se siente mejor y puede llegar a alcanzar su propia personalidad. Ahora, hablando sobre la hipomanía, es una sensación, es una forma más suavizada de la manía. Los síntomas de estos son menos intensos y dramáticos que en la manía y nunca se manifiestan síntomas psicóticos, ni se producen cambios conductuales que obliguen a la hospitalización. En este caso se percibe una sensación de bienestar intenso y una mayor creatividad y autoestima. La presencia de aceleración, irritabilidad e insomnio pueden ayudar a evaluar cómo patológico es el origen de este estado. Sin embargo, no es raro que los pacientes que están con hipomanía aumenten su consumo de alcohol o drogas. Además, comúnmente los pacientes suelen empezar proyectos e iniciar relaciones, ya sean sentimentales o laborales, de las cuales cuando llega su momento de volver así, se pueden arrepentir. La hipomanía es un estado tremendamente inestable que puede empeorar, que quiere decir que si esto no es tratado a tiempo se puede convertir en una manía. Considerado estos posibles desenlaces, es importante tratarla a tiempo y evitar que esto empeore. La depresión, la fase de depresión. Ahora, el paciente bipolar ha experimentado estos episodios depresivos previos que pueden entender que esta situación es temporal, por lo tanto saldrá de ella. Sin embargo, en muchas ocasiones el paciente no lo reconoce como tal. Piensa que su vida no tiene sentido y no llega a entender la necesidad de un tratamiento. La depresión es uno de los dos polos del trastorno bipolar y probablemente se trate de la manifestación más frecuente. Sus síntomas son totalmente indistinguibles
de la que comúnmente conocemos como depresión. Por ello, muchos pacientes con trastorno bipolar pueden ser mal diagnosticados eh, como tal hasta los episodios de elevación de humor o la euforia que ha aparecido. Las características de esta fase, como ya las conocemos, son la tristeza, la apatía, el insomnio, la pérdida de interés, el cansancio, las variaciones en el apetito, ya sea aumento o disminución. También pueden aparecer ideas pesimistas sobre muerte y suicidio. Si el paciente, debido a un mal diagnóstico, puede verse afectado y puede llegar a mayores. La fase de remisión viene a ser una fase como de tranquilidad, es donde los pacientes suelen pasar largos periodos de tiempo sin síntomas y es el objetivo al cual se quiere llegar con el tratamiento terapéutico y farmacológico, ya que se busca que la fase de remisión sea sea con mucho más tiempo para que el paciente pueda tener una vida normal. Los tipos. En este caso tenemos el tipo 1, que se caracteriza por una fase maníaca intensa y por depresiones. En la fase maníaca puede aparecer delirios, como ya los habíamos mencionado, el hecho de la mitología, creer en Dios, creerse un dios, tener poderes especiales o algo por el estilo. En estas fases también en la fase del tipo 1 están las depresivas, donde existe tristeza, apatía, lentitud de movimientos, la ansiedad, el insomnio y la pérdida de apetito. En el tipo 2 se caracteriza por depresiones intensas. En este caso, en el primero es como que está más enfocado a las manías y el tipo 2 es como un poco más enfocado a la depresión. Pueden aparecer síntomas psicóticos, pero tienen que estar asociados a fases depresivas. Las fases de euforia moderada a veces parecen un cambio temperamental o de carácter. Es bastante frecuente que los familiares detecten estos síntomas y que noten al paciente más sociable y con menos timidez. Es posible que el paciente ni cuenta se dé de que está sufriendo un episodio. También las fases mixtas, que en un 30% las personas que tienen un trastorno bipolar, en un 30% las personas que tienen un trastorno bipolar tienen síntomas característicos de manía y depresión, aparecen mezclados. Es bastante frecuente que tengan cambios de alegría, tristeza, irritabilidad, enojo muy rápidos. En general pueden haber todo tipo de mezclas de síntomas depresivos y maníacos, lo que hace que la enfermedad resulte extraña y difícil de comprender tanto como para el paciente y para los que lo rodean. Y por último, la ciclotimia, que vienen a hacer estos cambios también, ya sea maníaco-depresivos, sin embargo, no tienen la misma intensidad que un tipo 1 o tipo 2. Sin embargo, si esto no es tratado a tiempo, en el futuro puede convertirse en un trastorno bipolar completo. Ahora vamos a hablar sobre el trastorno bipolar en el adulto mayor. La doctora Monsor señala que la existencia de un panorama confuso en el entorno de la evolución de estos cuadros clínicos al llegar a la vejez, y acota que podría deberse a las múltiples razones entre las que comenta la posibilidad de que las personas reporten menos síntomas, que la mortalidad de la población incremente y que los síntomas se atenúen con el paso de los años, ya que
está más que claro que este es un trastorno que requiere un tratamiento a largo plazo, quiere decir que a lo largo de toda su vida del paciente. También algunos expertos coinciden en que los episodios maníacos son menos severos en la adultez mayor, dado que la exaltación es infrecuente. O sea, no hay como tantos focos que logren alterar al paciente. Suele darse agitación que es motivada por comportamientos agresivos. También la observación clínica ha demostrado que la incidencia de las recaídas es mayor y parece que la tendencia es marcada al desarrollo de demencias. Considero que se debe investigar si este último aspecto podría deberse a las consecuencias del uso prolongado de los medicamentos debido a la enfermedad o a factores genéticos que podrían estar altamente relacionados con los repetidos internamientos e incluso las alteraciones cognitivas. Para Sánchez y Castello, el trastorno bipolar geriátrico se caracteriza por la presencia de mayor frecuencia de manía como forma de inicio. La latencia de los episodios es menor y suele observarse síntomas confusionales y cognitivos, así como alteraciones en el comportamiento, irritabilidad y hostilidad. Por último, vamos a seguir conversando, vamos a seguir con el trastorno bipolar en el adulto mayor, e indica que los episodios maníacos suelen presentarse con mayor agresividad, disforia, delirios paranoides y con un ciclaje rápido. En tanto, la euforia y los delirios de grandeza son menos frecuentes, lo cual es un elemento diferenciador con respecto a las personas de edades más jóvenes, en quienes es más frecuente la megalomanía y el estado de ánimo eufórico. También agregar que el pudor disminuye, con lo que al estar desinhibido se puede llegar a evidenciar actitudes de seducción, incurrir en relaciones sexuales con personas desconocidas o inapropiadas, por ejemplo con menores de edad, que puede llegar a traer consecuencias legales. También el pensamiento podría llegar a alterarse y mostrarse intrusivo. También dificultades para mantener el hilo de la conversación o reportar una fuga de ideas. También el lenguaje suele ser abundante debido a que ya no tienen ese filtro al poder hablar, lo cual refleja la intensidad global que muestra la persona y su completa confianza en sí mismo. Eso es todo, muchas gracias.